¿Qué amor? Ayer hemos hablado cuando llegó el tiempo. Hoy vamos a hablar de qué amor. Bueno, a veces, o quizás uno pregunta, pero ¿por qué esos temas en un reavivamiento? Yo he esperado otros temas. Quizás alguno piensa así. Yo he esperado otros temas en otra dirección. Pero mis hermanos, lo que falta en la iglesia muchas veces hemos visto que es la transformación del carácter. Y muchas veces hemos visto cuando surge algo entre un hermano y hermana, cómo será la reacción de esas personas. Y muchas veces de esa forma no estamos representando a Cristo Jesús como debe ser. Entonces, antes que vamos al mundo para predicar al mundo, debe tener una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas, primeramente. Por eso ayer hablamos de un tema que será la base, que es la base de todos los otros. Igual ese tema con los restantes de los temas que vamos a hablar. Ayer hablamos del pecado que entró al mundo, ¿no es verdad? Por causa que el ser humano había transgredido la ley de Dios, había fallado con la ley de Dios. Y hemos visto que Dios no podía quitar el árbol de la vida, porque el árbol de la vida representa ¿qué? Su santa ley. Entonces no puede quitarlo porque la ley es el carácter de Dios mismo. O sea, quitando la ley significa quitando a Dios de su gobierno, de su trono. Y eso no puede ser, no puede suceder. Entonces el árbol tenía que estar en el huerto y también en el cielo. Hemos visto en Isaías y Ezequiel 28 que Satanás o Lucifer pecó. Y hemos visto, según la definición bíblica, que el infracción o el pecado es la infracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado, porque la ley trae conocimiento del pecado. Ok, bueno, ahora la pregunta era, ¿qué vas a hacer Dios? ¿Qué Dios va a hacer? Porque ya el pecado entró. ¿Cómo Dios va a solucionar el problema del pecado? Entonces, Dios no puede retraer de su palabra. Si Dios dice, si comerás de ese palo, seguramente ¿qué va a pasar? Morirás. O sea, Dios no puede cambiar ni quitar eso. Eso tiene que suceder. O sea, la muerte eterna va a pasar para el ser humano. Pero por amor que Dios tiene para nosotros, ha arreglado un plan que se llama el plan de salvación. Entonces Dios no puede cambiar, pero sí puede venir con una solución. ¿Es verdad? Para el pecado y el problema del pecado. Ok, vamos a ver si podemos ver. Yo no voy a coger todos los textos, pero sabemos que Dios ha dado todo al hombre. Es verdad, la naturaleza, los animales, tanto en el agua, arriba de la tierra y en el cielo, todas las cosas Dios ha dado al hombre para que el hombre pueda gobernar. O sea, Dios no, o mejor dicho, Dios dio todo para la felicidad del ser humano. Igual Lucifer, Dios lo estaba vestido, Lucifer, con piedras preciosas, era un ángel, un querubín cubridor, era el ángel de música, estaba en la presencia de Dios, representando a los ángeles. Entonces, el enemigo de Lucifer en aquel tiempo, Dios le dio todo también. Pero tanto Lucifer como Adán falló con el mandato de Dios. Ahí podemos ver las comparaciones que ellos tenían todo.
Pero aquí podemos ver que tanto Satanás, después de su rebelión, fue expulsado del cielo, y también Adán y Eva, después de su rebelión, fue expulsado del huerto de Edén. Pero Satanás rebelió contra Dios tanto así que ya no hubo remedio más para él. Lógicamente Dios amaba a Lucifer y le dio tiempo para arrepentir, pero él no quiso. Igual, Dios siempre es un Dios de amor que da segunda oportunidad a cada uno de nosotros, también a los ángeles, también en aquel tiempo a Adán. Dios le dio, ¿cómo se dice? Perdón basado en su amor. Bueno, vamos a ver si podemos leer. Ok. Ahora sí. Ok, muy bien. Sí, entonces, ¿qué has traído el pecado entre el hombre y Dios? ¿Qué ha traído el pecado? Separación, ¿no es verdad? Vamos a ver Isaías 59 y el versículo 2 dice: pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado separa el hombre de Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Y hemos visto también en Génesis capítulo 3 versículo 8 qué pasó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó? Y ellos, cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, y ellos escondieron para la presencia de Dios. O sea, como había pecado en ellos, no podía más acercarse a Dios tan fácilmente. O sea, la presencia de Dios ahora te da miedo, le da miedo a Adán y Eva, siendo que antes podía estar fácilmente en la presencia de Dios. O sea, pecado trae separación. Mira lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué hicieron para cubrir su desnudez? Conocieron que estaba desnudo, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, sí. Ok. Entonces, de esa forma querían cubrir sus pecados. ¿No es verdad? Porque ahora sale así. Bueno, el pecado sale a cubierto. Pero Dios en todo eso, mira, Dios es amor y amor y medio. ¿No es verdad? Siempre Dios tiene algo para ayudar al ser humano. Entonces Dios dice yo tengo que ir. Va a llegar el día que yo voy a ir para el ser humano. Me tengo que ir para salvar a la raza humana. Yo no puedo dejar que los seres humanos van a recibir la muerte eterna. Yo quiero dar el último chance. Yo voy a demostrar a ellos mi último acto de amor. Entonces el plan era que Jesús tuvo que venir a este mundo. Pero antes que Jesús va a venir, Él quiere enseñar al mundo algo primero. ¿Qué hizo Dios primeramente? Porque Adán y Eva cosieron hojas de higuera, ¿no es verdad? Pero aquí existe Dios dice, no, esas hojas no pueden cubrir tu desnudez, no pueden cubrir tus pecados. Entonces yo voy a hacer uno para cubrirte. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo lo que el hombre no podía hacer. El hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces las hojas de higuera no sirve. Hay que hacer uno yo mismo, dice Dios, para taparlo. Para de esa forma yo pueda, aunque hay la naturaleza del pecado ahora, pero aunque sea yo puedo comunicar otra vez con ellos. Aunque hay una separación, pero ahora yo voy a poner algo
para así yo pueda comunicar con el ser humano. Ese vestido representa también el perdón de Dios, que Dios todavía ama a Adán y Eva y lógicamente a toda la raza humana que va a venir después. Nosotros hoy, pero vamos a seguir viendo lo que dice ahí. Entonces Dios sabía algo muy importante. Dios sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, alguien o algo tiene que morir en lugar del ser humano. Recuerda que el pago del pecado es la muerte. O sea, alguien tiene que morir. Para no morir el ser humano, tiene que haber un sustituto. Entonces Dios proveyó en esa forma, introdució el sacrificio de un animal inocente, sin defecto, que tiene que representar a Jesús cuando viene y muere a la cruz. O sea, mientras tanto, Dios hizo algo. Y podemos ver en la pantalla cómo el sacrificio sobre el altar de holocausto es que un animal tiene que morir en lugar del pecador. Ok, muy bien. Entonces Dios instaló en esa forma el sacrificio de animales. Y Dios dice a Moisés para hacer un santuario, para que Él pueda habitar en medio de ellos, hablando de los israelitas en aquel tiempo. Y entonces tenía que ser conforme a todo lo que Dios le muestre. Y luego en Galatio capítulo 4 podemos ver, dice, Génesis 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, tanto Adán y los demás tenían que hacer ese sacrificio para perdón de pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero es un animal sin defecto. No cualquiera podía representar al Hijo de Dios. Tiene que estar sin defecto. Y aquí podemos ver en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 13, en 1 de Pedro 1:20 y Juan 1:29, que muestra que el Cordero, que Jesús representaba, el Cordero. Yo no puedo leer todo porque yo tengo que ir a un parte muy importante en esa noche. Pero el Cordero de Dios, el Cordero representa Cristo Jesús, que fue, ¿cómo dice aquí? Desde la fundación del mundo fue matado. Ok, vamos a seguir aquí. Que dice Isaías 53, versículo 10. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero he llevado a matadero. En la parte rojo, más abajo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, los animales tenían que representar mientras tanto a Jesús, hasta que cuando Jesús mismo venga y muera, o sea, muerto en la cruz. Los animales tienen que representar a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no vino directamente? Porque Jesús dejó que el tiempo se pasa antes que Él venga. Mire, el ser humano tenía que comprender que el pecado ha hecho. Él tiene que pasar por esa experiencia para comprender que el pecado trae la muerte. Y por cada pecado, aunque sea con pequeña que puede ser, un animal tiene que morir. Ahora nosotros en aquel tiempo no tenemos que llevar ningún animal,
Por eso muchas veces no sentimos lo que Adán y Eva y Abel y los demás sintieron. Porque no matamos un animal, no vemos la sangre correr de ese animal inocente. ¿No es verdad? Pecamos silenciosamente, nadie sabe. En mi casa, cuando no hay nadie, yo hago cosas que no debo hacer. Pero sin saber que el pecado mata al Hijo de Dios una vez más. O sea, cada vez que el ser humano peca, muestra que la sangre de Jesús a veces no es suficiente. Por eso tenemos que tener en mente el sistema de sacrificio. Por eso Dios dejó todo el tiempo pasar, hasta que cuando el ser humano ahora tiene conciencia de qué es el pecado, ahora Jesús mismo va a venir para representar ese cordero perfecto, sin defecto. Ok, vamos a seguir. Dice, el tiempo llegó. Y Galatas 4:4 nos muestra algo importante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios tiene todo, como dice, fríamente calculado. O sea, Dios sabe, es ahora que yo tengo que venir. Él sabe que no era fácil para Jesús, para venir. Muchas veces suena fácil. Ay, Jesús vino para morir para mis pecados. Suena fácil. Hemos escuchado tantas veces que ya nosotros no sentimos más lo que realmente es. Pero Dios dice, el tiempo ha llegado. Y Jesús tiene que venir a este mundo como hombre. Mira lo que dice. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Importantísimo. Entonces, el Hijo de Dios ha venido, nacido en un pesebre. Dios tuvo que cuidarlo para que ese niño pueda nacer también ahí, como se dice, bien cuidado, para que nada va a pasar con él. Ok, llegó el tiempo. Ahora la pregunta era, ¿cómo vino Jesús a ese mundo? ¿No es verdad? ¿Cómo vino Jesús? ¿Era igual como nosotros? ¿Tomó Jesús la naturaleza de nosotros? La naturaleza caída que nosotros tenemos ahora. ¿O vino Jesús 100% Dios y con un cuerpo solamente del hombre? ¿Cómo vino Jesús? ¿Vino 100% hombre y 100% Dios? ¿O vino, como dice, con la naturaleza 100% igual de nosotros como ser humano, pero que nunca dejaba ser Dios? ¿Qué enseña la Biblia? Es importante, porque ahora, mira, si no tenemos un concepto claro del tema de ayer, no podemos comprender tampoco ese tema que vamos a tratar. O sea, tenemos que comprender primeramente qué es el pecado. Porque si mal entendemos qué es y cuándo uno peca, es difícil entender cuál naturaleza tomó Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué yo estoy diciendo todo eso. Mira, hoy en día en Galatas capítulo 1, versículos 6 a 9, Pablo nos enseña que hay otros evangelios que han entrado en el mundo, siendo que hay solamente un evangelio que tiene que salvar al hombre. Según Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, donde Pablo dice, yo no tengo vergüenza del evangelio, porque el evangelio es el poder para salvar a todos los que creen, primeramente para los judíos y también para los griegos. ¿No es verdad? Así dice Romanos 1:16 y versículo 17 dice que ese evangelio trae o revela la justicia de Dios, mas el justo por la fe vivirás. El justo vive de fe a fe.
Así dice el versículo 17. O sea, ¿cuál era la naturaleza que Jesús tomó? Ok, Hebreos sale un poquito pequeño, yo creo. No, aquí está grande. Hebreos 2, vamos a analizar esos dos textos. Hebreos 2, 14 hasta 18. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿cómo? De lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok, ahora cuando Adán y Eva pecaron, Satanás reclamó como suyos. Entonces Satanás dice, ahora yo gobierno ese mundo. El ser humano será mío para siempre. No hay esperanza para la raza humana. Por eso, por esa razón, Hebreos 2:14 nos dice que Jesús tuvo que participar de la misma naturaleza de ¿qué? De carne y sangre, y participando en esa misma naturaleza, ¿qué podía hacer? Destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, ahora abrió el camino de nuevo para cada uno de nosotros, inclusive yo, a toda la raza humana. Gracias a eso, mira lo que sigue diciendo, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles en el cielo no han caído, excepto a una tercera parte, que ya no hay remedio para ellos, y Satanás, que no hay remedio para él. Pero los ángeles allá en el cielo no caído, Dios Jesús no vino para socorrer a ellos, sino para qué? Sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Nosotros creemos que somos de ese mismo descendencia, ¿no es verdad? Ok. Por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos. Todo semejante a nosotros, Cristo Jesús. Para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otra palabra, Jesús pasó en lo mismo que nosotros. Entonces Jesús sintió que es ser tentado. Mas la Biblia dice que él no pecó. Nunca Jesús había pecado. Nunca cayó. Ni pecó por pensamiento. Pero sí dice que pasó en nuestra propia experiencia así. Él sintió como tú y yo sentimos. Él ha sentido la tentación. Él tuvo la elección que Adán y Eva tuvo. Escoger de ser fiel o escoger a no ser fiel. Pero Jesús, gracias a Dios, escogió siempre para ser fiel a su Padre y a la misión también. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Y cómo? Sino uno que fue como tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús pasó por tentaciones. Claro que sí. ¿Y cómo? ¿Según qué? Nuestra semejanza. Ok, muy bien.
Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Quizá todavía no está pero muy claro. Vamos a ver lo que dice Pablo en la carta para la iglesia de Filipenses. Dice así, Filipenses 2, 8 y 9. Es 6 a 9 debe ser, pero ok. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué él hizo? Despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús participó de la misma naturaleza de nosotros. De esa forma, Él puede ser nuestro sumo sacerdote misericordioso. ¿Por qué? Porque Él sabe en qué pasamos. Él conoce, ha vivido la tentación en carne propia. Entonces, cuando tú y yo vengo ante Jesús, ¿no es verdad? Podemos decir, Señor, tal y tal cosa. Y Dios comprende nuestra situación y está listo, según uno de Isaías 1:18, está listo a perdonarnos. Pero significa que yo tengo que quedar pecando, aprovechándole la misericordia de Dios. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte. Y Jesús ya pagó. ¿Y tú crees que es bueno para pecando uno tras de otro, haciendo de la sangre de Cristo una burla? Mira lo que sigue diciendo. Y estando en la condición, versículo, dice, del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el título del tema es, oh, qué amor, porque Jesús abandonó, imagínate, el reino de los cielos, donde hay paz, misericordia, nada malo, para venir a este mundo malo. ¿Por qué Él hizo eso? Yo comprendo que es por amor, nada más y nada menos, porque Él nos ama tanto así que era capaz de entregar todo para darnos vida de nuevo. Ese es mi Jesús, el Jesús que tú y yo servimos, hablamos y cantamos de Él. Así es, Dios es amor. Mira lo que dice, Jesús tomó la naturaleza exacta de nosotros para condenar el pecado en la carne. Vamos a leer Romanos 8. Y voy a leer la parte amarilla, dice, vamos a leer el completo. Porque lo que era imposible para la ley, recuerda lo que hizo Dios en el huerto de Edén, quitó la hoja de higuera que hizo Adán y revistió con, ¿cómo dice? La piel de un animal. Dios mismo lo hizo eso, porque de otro modo era imposible para el hombre parar delante de Dios, a pesar que Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto. Pero mira lo que sigue diciendo, por cuanto él era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, de otro modo, no puede redimir al hombre. O sea, tiene que ir, o tiene que poner sí mismo en las pisadas donde Adán falló, y para así rescatar el hombre. Romanos capítulo 5, puedo leerlo en la casa, puede rescatar al hombre de esa forma. O sea, Dios bajando en ese mundo malo, tomó una forma de un servidor, 100% real, hombre, como nosotros, tomó la misma naturaleza para así condenar el pecado en la carne. Ahora, déjame ponerlo así para hacerlo más clarito. Hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron,
ya ahora realizaron que eran desnudos. En otra palabra, ahora su naturaleza transformó. Ahora lo que ellos tienen es una naturaleza pecaminosa. Naturaleza ahora con tendencia de hacer mal, de hacer pecado. Tendencia. ¿No es verdad? Ok. Ahora hemos visto también ayer que el pecado es ¿qué? Escojo. Adán escogió o hizo un escojo para comer o no comer. Era libre. ¿No es verdad? Adán no es pecado hasta cuando él comió. O sea, el pecado es ¿qué cosa? Un escojo. Por eso Jesús pudo tomar la naturaleza caída del hombre. Porque en la naturaleza pecaminosa, mira, hemos aprendido, y yo voy a mostrarte en los otros temas, de dónde viene esa creencia de que el ser humano, ¿cómo dice? Peca automáticamente por cada segundo. Muchos están predicando eso, pero el pecado es siempre un escojo. No es automático, es cuando uno escoge de hacer contrario de lo que Dios dice, en ese momento uno peca. Por eso Jesús podía tomar semejanza del hombre para condenar el pecado en la carne y sin pecar. Porque Jesús nunca ha hecho un pecado ni en pensamiento. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también ¿cómo? Participó de lo mismo. O sea, nada diferente, era lo mismo, para destruir por medio de la muerte, su muerte, aquel que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok, en otra palabra, Jesús tuvo que demostrar a Satanás que es posible cuando alguien depende totalmente de Dios. Que es posible que cada vez que viene una tentación y sometemos a Dios, esa tentación puede ser vencido. Realmente el ser humano no debe caer. Pero si cae, recuerda, dice Juan en Juan 1, capítulo 2, que tenemos un abogado. Si acaso el ser humano cae, pero no debe, porque 1 de Corintios 10:13 nos muestra que con cada tentación que viene, Dios no permite que una tentación viene a menos que Él sabe que nosotros podemos soportarlo. Pero junto con la tentación que viene del diablo, no de Dios, junto con la tentación, ¿qué hace Dios? Provee una vía de escape o una salida. O sea, el ser humano, cuando viene la tentación, el ser humano puede decir, ok, aquí está la tentación, aquí está la vía de escape. ¿Qué yo voy a hacer? Someter bajo la tentación y dar luz al pecado, o escoger a salir de la puerta que Dios me está mostrando. Escojo. Por eso Jesús podía tomar nuestra naturaleza sin hacer ¿qué? Pecado. Ok, muy bien. Ahora sigue mostrándonos que Jesús tomó la naturaleza 100% del hombre. No era una actuación o una comedia. Era 100% real. ¿No es verdad? Él sintió lo que nosotros sentimos. Él batalló con nosotros, lo que nosotros también estamos batallando todos los días de nuevo. Ok, vamos a leer esa parte. Ok, lo tengo aquí. Voy a leer un pedazo sobre esa parte que dice: después de que Cristo concedió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita para tomar la humanidad, pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que hubiera elegido. O sea, Jesús tuvo elección, pero ha escogido para tomar la forma más humilde, más bajo,
para poder salvar a los que están más bajo. Tomó sobre sí pobreza. ¿Tú viste dónde Jesús nació? No en un palacio, sino ¿dónde? En un pesebre, la forma más humilde, en medio de los animales ahí andando, un rey, no cualquier ser humano, sino el rey tomó la forma más humilde. ¿No es verdad? Porque normalmente un rey dice, no, yo tengo que tener oro, yo tengo que sentar sobre el trono, en un palacio y eso, pero Jesús dice, no, yo voy a tomar la forma más humilde, más bajo, para así poder ayudar a lo más pobre y levantarlo, prepararlo para la salvación. Qué lindo Dios tenemos, ¿no es verdad? Ok. Dice una explicación por ahí, dice, será más difícil perderme que salvarme. Salvar es más fácil, dice el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo, ¿no? ¿No es verdad? Si Dios ha hecho todo, entonces salvación es posible para mí. Vamos a seguir. Dice, habría sido, ¿qué? En el libro deseado de toda la gente, una humillación casi infinito para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, para tomar esa forma mismo, ¿era qué? Una humillación. Porque Cristo es el creador. Y para bajar de una forma así, era una humillación. Pero mira lo que ha hecho Cristo para nosotros. Porque nos ama. Porque nos ama. Mira lo que dice. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitado por ¿cuántos años? 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. O sea, Adán tiene una herencia, ¿no es verdad? Los hijos de Adán tienen una herencia. Y Jesús aceptó eso. Dice hermano White en el libro deseado de toda la gente. O sea, Jesús tomó sobre sí la naturaleza debilitada por 4,000 años de pecado. Eso es amor, mis hermanos. Si hablamos de amor, hablamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mira lo que dice. ¡Qué amor! Dice hermano White bajo la inspiración. ¡Qué admirable aquí está la palabra. El Rey de Gloria dispuesto a humillarse. Ok. Descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todo lo que creerán en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Review and Herald. O sea, ¿qué tomó Jesús? La naturaleza caída. Lo que tú y yo tenemos, esa misma naturaleza tomó Jesús. Y ahora, la razón es que ahora que tomó Jesús esa naturaleza, ¿qué podía hacer Jesús ahora? Entrar en combate con el poderoso enemigo. Porque el enemigo dice, bueno, yo he tumbado a Adán, no hay solución. Jesús dice, ¿tú crees eso? Yo voy a venir con la misma naturaleza caída, no el primero, sino la naturaleza después que Adán cayó. Yo voy a tomar eso y en esa naturaleza yo voy a vencerte. En el nombre de mi Padre, yo voy a vencerte en esa naturaleza.
Y yo voy a demostrar, porque mira, Apocalipsis 12 nos muestra que Jesús había derrotado a Satanás en el cielo. Pero cuando Jesús derrotó a Satanás en el cielo, no era con la naturaleza caída. ¿No es verdad? No era, ahí era 100% Dios solo. ¿No es verdad? Ahora, como Adán ha pecado y Satanás estaba diciendo ahora, mira, nadie puede guardar la ley. Entonces Jesús dice, mira, yo voy a demostrarte que el ser humano puede guardar la ley. Yo voy a dar una demostración público, mundial, tanto para ti, tanto para los ángeles y para el resto humano, cómo uno puede guardar la ley fielmente. Y Jesús ha hecho eso, demostración. Mira lo que dice ahí. Cristo en el desierto de la tentación se paró en lugar de Adán para soportar la prueba que no pudo soportar. Review and error. Sigue diciendo, al redimir al hombre, la justicia solo exigía que Cristo se pusiera en lugar de Adán para soportar la prueba que no pudo soportar. Pero el amor exigía un sacrificio mayor que este. Cristo debe pasar por debajo del nivel del hombre sin pecado, debe encontrarse con el tentador sin fuerza, oiga bien, sin fuerza de la virilidad perfecta, sin el vigor total de la mente y el cuerpo, sin las glorias del Edén. O sea, Jesús dice a Satanás, bueno, Filipenses 2, versículos 6 hasta 8, nos muestra que Jesús despojó de toda la gloria. Mejor dicho, nunca Jesús dejaba de ser Dios, pero mejor dicho, Él puso, como dice, en hold. ¿No es verdad? Él puso en pausa sus poderes, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Dice, ok, yo voy ahora con en el fuerza del hombre, sujeto con la naturaleza pecaminosa, yo voy a pasar sin fuerza dependiendo todo de mi Padre. Y yo voy a vencerte así mismito como es. Entonces, Satanás dice, ok, vamos a ver. Y entró en el desierto, ayunó por 40 días. Entonces, allí en su debilidad, tuvo que vencer a Satanás. ¿Tú ves eso? Mira lo que sigue diciendo. El nombre de la raza, con las debilidades del hombre caído sobre él, debía soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos con lo que el hombre sería atacado. Por eso Jesús es un sumo sacerdote misericordioso, porque Él sabe. No es verdad, no es una comedia, es real. Mira lo que dice el comentario bíblico. Jesús enfrentó la tentación con las mismas debilidades por las cuales el hombre es abarcado. Es lo mismo. Jesús no utilizó por ningún momento sus atributos divinos para vencer a Satanás. Jesús era el único que nunca pecó, ni en pensamiento, pero sí tenía sobre sí la naturaleza caída del hombre. Ok, ahora viene el punto. Si Jesús venció en esa naturaleza caída, ¿qué podemos hacer tú y yo? Podemos vencer también. Mira, ok, en los otros temas yo voy a dar una anticipación, pero vamos a ver que hoy mayoría de gente están predicando un otro evangelio, que no es evangelio que tiene poder como enseña Pablo en Romanos 1:16, porque muchos enseñan hoy en día que no podemos vencer. La gente dice no podemos ser perfectos, pero tenemos que entender sí que es perfecto bíblico, sí. Dios es perfecto absoluto,
nunca puede fallar en nada. El ser humano, su perfección es andar en las pisadas de Cristo Jesús. 1 de Juan 2, versículo 6. Dice, si uno dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. O sea, eso es perfecto. ¿Tú recuerdas Job capítulo 2? Cuando Dios dice a Satanás, ¿has visto mi servidor Job? Un hombre recto y perfecto, apartado de mal. O sea, Job era perfecto en vista de Dios. Sí. ¿Era apartado de mal? Sí. Ok. Vamos a seguir viendo qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Mira lo que dice. Porque no tenemos Hebreos 5:15. Sí, 5:15. 3:15 yo creo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero gracias a Dios que Jesús no pecó. Ok, vamos a seguir viendo. Jesús crecía en sabiduría y estatuto y en gracia para con Dios y los hombres. Hebreos 5:8 nos enseña, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Versículo 9 de ese mismo capítulo nos muestra que Jesús tenía que pasar por pruebas para aprender obediencia. O sea, Jesús era como hombre, tomó sobre sí la naturaleza humana 100%, pero sí quedó 100% Dios. ¿Cómo fue eso? Mezclado en otro, no podemos explicarlo. ¿Cómo Dios puede ser Dios y hombre a la vez? No podemos explicarlo. No me pregunta, porque la Biblia no nos enseña y yo no puedo especular. Entonces hay que creerlo como está escrito. Mira lo que dice Juan 6:38. Porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, cuando Jesús vino, Él no hizo nada más y nada menos que la voluntad del Padre. Y nosotros ahora, nacido de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Nada más y nada menos con la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué sabía Jesús de Satanás? Jesús sabía que Satanás era ¿qué? Un acusador. Zacarías 3:1 dice que Satanás es un acusador. Apocalipsis 12:10 dice, Satanás significa acusador. Él acusa. ¿Y tú crees que Satanás no va a acusar a Cristo Jesús? Es lo mismo. ¿Cómo o qué va a decir Satanás a Jesús? Mira lo que dice aquí. Satanás declaró que el hombre no podía obedecer la ley de Dios. ¿No es verdad? Mira lo que dice. Dame ver si está aquí. Ok. El Redentor del mundo, sí, pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. ¿Qué Jesús ha demostrado? Que los seres humanos pueden hacer ¿qué? Guardar la ley de Dios. El evangelio contrario que está predicando muchos dicen que no podemos guardar la ley de Dios porque somos imperfectos, tenemos la naturaleza caída, no podemos obedecer la ley de Dios. Dice algunos predicadores, grandes predicadores afuera y también adentro, enseña eso. Pero si yo me pregunto ahora, ¿qué dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos que hace ¿qué cosa? O sea, los santos son aquel que guarda los mandamientos. Y Juan vio a un grupito, un remanente que guarda los mandamientos de Dios.
Entonces, si uno dice no podemos, entonces está diciendo que la inspiración que Juan recibió es una mentira. ¿No es verdad? Entonces, el ser humano puede guardar la ley de Dios, y eso lo que Jesús vino para demostrar en la naturaleza caído que él tomó del hombre. Ok, Satanás, el ángel caído, ha declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque Satanás dice, mira, ahora ellos tienen una naturaleza caída y será imposible guardar la ley con una naturaleza tal. O sea, no puede. Entonces, sigue diciendo, y él afirma que toda la raza humana está bajo su dominio. Pero ¿qué dice Dios? El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó las tentaciones en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió la tentación de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro, inspirando y diciendo, escrito está. O sea, si Jesús ha dado una demostración, entonces Él es nuestro máximo ejemplo, entonces nosotros también podemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Tú sabes lo que dice 1 de Juan 5? Dice, si nosotros amamos a Dios, sus mandamientos no son pesados. Y Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y si era difícil o si era imposible para el hombre guardar los mandamientos, entonces Jesús dice, si me amáis, guarda lo que tú puedes. Pero Jesús dice, no, si me amáis, guarda los mandamientos. Juan 5:17 nos muestra que ningún tilde, ningún iota de la ley puede pasar. Jesús dice, el cielo y la tierra puede pasar, pero más ningún iota ni un tilde de la ley puede pasar. O sea, la ley no puede quitar, no puede cambiar. Yo tengo que obedecer la ley en carne propia para demostrar a Satanás que él es ¿qué? Un engañador, un mentiroso, y como dice Juan 8:44, él es el padre de mentira y no hay verdad en él, porque cuando él miente ¿de qué? De su propia naturaleza. Mira lo que sigue diciendo en Signs of Time. Ellen White dice, Satanás, el ángel caído, había declarado que nadie podía guardar la ley de Dios. Pregunta, si alguien predica hoy que no podemos guardar la ley de Dios, ¿cuál evangelio esa persona está predicando? El evangelio del demonio. ¿No es verdad? Galatas 1, versículo 9 dice, si alguien predica un otro evangelio que no es ese, que él sea maldicionado. O sea, es un evangelio falso. Mira lo que Dios dice para entrar en la fase final. Determinación, Filipenses 4:13 dice, todo lo puede en Cristo que me... Entonces, cuando el enemigo viene para decirme, tú no puedes guardar la ley, y yo tengo que decirle al enemigo, bueno, la palabra de Dios me enseña que todo lo puedo. ¿Dónde? ¿Con cuál fuerza? En Cristo Jesús, que me da fortaleza, porque Lucas 1:37 me recuerda que no hay nada imposible para Dios, y todo es posible para aquel que cree. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11, y dijo, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Tú crees que es? Mira, mucho predica Jesús en la cruz, pero no predica el poder que tiene la sangre derramada en la cruz. El sangre derramada puede darme victoria sobre cada tentación de Satanás, cada mal hábito,
cada mal parte de mí, cada mal carácter que yo tengo, yo puedo acudir donde Jesús y dice, Jesús, tú has prometido que todo yo puedo en ti, que me da fortaleza. Jesús, tú dices, tu palabra dice, porque no hay nada imposible para el hombre. Eso era tu sangre, me puede librar de todo. Entonces yo puedo ser vencedor junto contigo, Cristo Jesús, para sentar contigo en tu trono. Y mira lo que dice. De cierto os digo, el que me cree las obras que yo hago, Juan 14:12, él las hará, ¿cómo? También. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre. Mira, tenemos una obra grande que hacer, mis hermanos. Tenemos que demostrar al mundo que podemos ser diferentes. Tenemos que demostrar al mundo que Cristo venció y nosotros también podemos vencer. Tenemos que decir al mundo, mira, aquí estoy, una carta abierta, tanto para los mundos no caídos, tanto para Satanás y sus aliados, y tanto para el mundo. ¿Puede el mundo ver a Jesús en mí? ¿Recuerda esa canción? Mira lo que dice. La victoria obtenida fue diseñada no solo para dar un ejemplo a aquellos que han caído bajo el poder del apetito. ¿Te recuerda Adán? Sino para calificar al Redentor para su trabajo especial de llegar a las profundidades de la miseria humana, al experimentar en sí mismo la fuerza de la tentación de Satanás y de los sufrimientos y enfermedades humanas, mismo la fuerza, ¿sí? Sabría cómo socorrer a quienes debería esforzarse por ayudarse a sí mismo. Sus más fuertes tentaciones vendrán desde adentro, porque el deber de luchar contra las inclinaciones del corazón natural. Si tuviera que soportar algo que Jesús no soportó, entonces ahí viene, entonces sobre ese punto representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Él, es Jesús, soportó cada prueba a la que estamos sujetos. O sea, si Jesús no tomó la misma naturaleza, recuerda que Satanás es un acusador. Si Jesús no había tomado esa naturaleza pasando por lo mismo, entonces Satanás dice, mire, tu sangre no tiene suficiente poder, el hombre va a quedar pecando porque tu sangre no es suficiente, pero Jesús ha demostrado que Él puede. Y si Él puede, el ser humano también puede, porque en semejanza del hombre vino con la naturaleza caída desde hace 4,000 años después del pecado. O sea, en la más profunda del pecado, Jesús vino para rescatar el hombre. Y mira, ahora sí yo creo que nosotros vamos a terminar aquí. Dice, déjame leerlo aquí. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, el diablo también. Dios siempre tiene razón. 8:37 de Romanos. Antes en todas las cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, cuando el diablo te tiente, dice, tú no puedes vencer, ¿qué tú tienes que decir al enemigo? Romanos 8:37, tú dices al diablo, mira, yo soy más que vencedor. No solamente vencedor, sino más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando el enemigo viene, tú tienes que mostrarle la cruz. Y si tú ves esa sangre me limpia de todo. Tú ves esa sangre, diablo, ese sangre me da poder para vencer. Venga con tus tentaciones. Tú ves, Pablo dice, ay, muerte, ¿dónde está tú? Ok, entonces Apocalipsis 31 dice, aquel que venciere
Le daré que siente conmigo en mi trono. Cuán gran día será ese día, ¿no es verdad? Cuando todo aquel sentado aquí podemos ser vencedores junto con Cristo. Y dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así vosotros también pueden vencer. Y así clausuramos en esta noche. De tal manera amó Dios al mundo. Dios dio todo a Lucifer. Él no quedó contento. Dio todo a Adán. Él escogió para hacer mal contra Dios. Y ahora Dios otra vez nos está dando todo. A mandar su Hijo para morir para nuestros pecados. Para creyendo en Él y en su sangre expiatorio, hoy podemos tener perdón, podemos vencer y podemos estar un día junto con Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué poderoso es la sangre de Jesús. O sea, en esta noche hemos aprendido que Jesús sabe lo que tú y yo estamos pasando. Hemos entendido que la sangre de Jesús tiene todo poder. Hemos entendido que podemos vencer porque Jesús venció en la misma naturaleza. Y hoy vamos con nuestra cara en el aire, alabando y glorificando a Dios, porque maravilloso, bondadoso, grande es nuestro Dios, mis hermanos. Hoy yo no tengo nada más de decir, sino gracias a Cristo Jesús. Y mañana vamos a tocar el otro lado de la medalla. Mañana vamos a tocar Romanos capítulo 7. Es el capítulo de la excusa. Y mañana vamos a ver qué realmente es ese capítulo. ¿Es una excusa para no vencer o tiene una lección para vencer? Mañana tú tienes que estar aquí en la misma hora donde vamos a tratar ese tema. Vamos a poner de pie, alabando a Cristo, nombre dulce para mí. Okay. Cantantes.